Hola, hoy les voy a contar mi experiencia de cuando estuve en coma. Mi cerebro nunca descansó. Como a mí en la primera operación a mí me habían despertado, yo platicaba, a mí me pararon a caminar y todo. Yo tenía en mi mente que estaba despierta, estaba bien y solamente me habían hecho la operación. Pero de repente me quedo dormida, me da un paro respiratorio, y ahí es otra historia que les voy a contar en otro video, y pierdo la noción. Obviamente me quedo sin respiración, me muero y para mí no había como el tiempo. Para mí era que estaba consciente, mi cerebro seguía trabajando, nunca descansó. Mi cerebro nunca descansó y yo me sentía cansada. Yo me sentía cansada mental y físicamente. Entonces había como despertares durante el proceso de coma. De repente veía todo blanco, escuchaba a la gente y como tenía el respirador no podía hablar. Entonces eso era lo que me desesperaba muchísimo, que el no poder explicarles de que estaba ahí, que me dolía. Entonces, y el saber qué pasa, ¿no? O sea, qué pasó conmigo y con mi cuerpo y el por qué no puedo hablar. Como que eran muchos despertares y en esos despertares para mí era de que ya había pasado mucho tiempo. O sea, para mí ya habían pasado cada despertar como 40 años. O sea, mi mente esos periodos me iba como a otros países. Yo no he viajado mucho a otros países, no sé cómo son y para mí era muy real, para mí era otra vida, no era yo, era otra persona, pero en otro país. Y cada vez que me despertaban era como el shock y el decir, ya pasaron muchos años. Pero eran segundos, o sea, me despertaban para ver cómo estaba mi cerebro y bajaban un poco la sedación y eso también me despertaba. Entonces para mí fueron como 4 veces y sufrí mentalmente porque estaba cansada, estaba agotada. Y ya la vez que ya me despertaron después de 7 días, yo sentí que ya había pasado mucho tiempo. Sentí que ya llevaba muchísimos años acostada y solamente habían pasado 7 días en coma. Mi historia es diferente a la que cuentan mis familiares. Para ellos sí despertaba, sí me movía, movía los ojos, o sea, cerrados, pero aún así como que hacía el movimiento, me ponían canciones, me hablaban, y era diferente para ellos, el cuerpo como reaccionaba. Y como te tienen conectada para ver cómo reacciona tu cerebro, pues sí, había niveles cuando me hablaban, o me ponían canciones, esos niveles subían. Entonces, el cerebro para mí nunca descansó. Y sí, real, nunca descansé. Oía no sus voces, oía la voz de otra persona. Entonces, pues sí es una experiencia difícil, porque yo cuando me levanté decía, ¿por qué me dejaron tanto tiempo, no? ¿Por qué fueron tantos años? Para mí eran muchos años. Y fueron 7 días. Y es un shock, porque yo sabía que ya había, me había fallecido por el paro respiratorio, y a la enfermera lo primero que le hice fue qué día es hoy, y me dio la fecha y dije, ya hace un año me morí. Entonces como que el desfase de tiempo fue muy difícil para mí, el aceptarlo. Me duró unos días el aceptar cuál era mi realidad,
cuál era mi sueño o los sueños que yo había tenido y todo lo que había pasado, ¿no? A las horas llegó mi esposo y me explicó todo lo que había pasado y todo lo que mi cuerpo había sufrido y ya como que mentalmente sí me llegó porque no podía dormir, no quería estar con las luces apagadas, todo el tiempo estaba piense y piense y piense y piense, pensando cuál era lo que había pasado, ¿no? Y el por qué había pasado. Fue complicado y me ayudó mucho el escribir toda la historia desde que entré hasta muchísimo después del hospital. Y me llegaron como flashazos, o sea, como que sí reviví muchas cosas que se me habían olvidado. Al escribir me ayudó mucho. Eso es un consejo que les doy, escriban, porque eso ayuda muchísimo y recuerdas cosas que no te acordabas, ¿no? Al momento de contarlo. Es es difícil el saber también cuando te levantas, el no poderte mover. A mí, el estar en coma hace que el cuerpo, pues, deje de moverse. Entonces, yo ya ni siquiera podía levantar el cuello. Entonces, el saber que no me puedo mover y que qué había pasado, además de mi operación, el por qué no me podía mover, eso también era el aceptar y el shock que yo había tenido. Todo eso tuvo un proceso, todo eso tuvo de sanar y de aceptar lo que había pasado. Pues es difícil, pero sí se puede.